Hoy salí un poco temprano. Vine a estudiar un poco la palabra, llegué a casa y le avisé al patrón, le digo, ¿sabe qué? Voy a salir temprano. Y me dice, ¿qué? ¿Tienes fiesta? Le digo, no, voy a leer un rato la Biblia. Y estaba un muchacho ahí y me dice, quédate, a Dios no se va a enojar que no leas la palabra. Le digo, no, Dios no se enoja, pero yo soy el que voy a sufrir las consecuencias. Entonces me vine a la 1:30, dejé de trabajar. Y ellos me dicen, no, pues tú no necesitas dinero. El dinero todo lo necesitamos. Pero el dinero no nos va a dar la felicidad que nos da el Señor. Me vine, entonces ahorita llegando a la casa, fue lunes y martes me mandaron a trabajar en otra casa. Los señores no estuvieron, pero dejaron una cámara vigilando. Yo trabajando normal. Dice la palabra que trabajes como para el Señor, ¿verdad? Amén. Y hoy me habla mi cuñado en la tarde y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, ya voy a la iglesia. Me dice, el Señor te mandó $100. El Señor te mandó $100 y ya no puedo dejártelos, entonces te los doy mañana. Le digo, no te preocupes. Y yo le dije, gracias, Señor. Porque, ¿sabe qué? Hay veces la gente lo mira como cualquier cosa o como buena suerte, pero nosotros lo vemos como una bendición de Dios. Ajá, entonces la hermana se encontró $100. Ya con 100 que me encontré, hermano, que me regalaron, ya va a haber más para la alfolí. Amén, amén. Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra y vamos a empezar. Estamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Vamos a empezar con la palabra y ahorita nos volvemos a sentar. Vamos a leer, estamos en el versículo 14, capítulo 14, perdón. Vamos a empezar con el número 1. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Estamos en el estudio bíblico. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Amén, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que es mejor estar un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos, Señor. En esta hora que estamos acá, te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, Señor, que nos des el entendimiento, el amor, Señor, para entender tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, que esta palabra, Señor, llene nuestros corazones, Señor, porque esta palabra, Señor, es viva, Señor. Tú, Señor, ya la bendijiste, Señor. Y en esta hora, Señor, nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Y que tú, Señor, y que se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. Me pongo en tus manos, dame fuerza, Señor, dame sabiduría, Señor. Derrama de tu espíritu por cada uno de nosotros, Señor, para que, Señor, esta palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada leímos el 13. Entonces en el 13 nos hablaba que empezaba cuando Pablo sale por primera vez a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos una imagen por ahí, no sé si hay otra, tenemos otra imagen. Miramos que ¿de dónde empezamos? En Antioquía. De ahí fuimos a Chipre. Y de ahí llegamos a Pergue, Listra y íbamos para arriba. Hasta allá. Y hoy, ¿a dónde estamos? Dice Pablo y Bernabé en Iconio. Hoy estamos en Iconio. Hoy vamos a empezar con Iconio. En Iconio, vamos a leer. Pero quiero hablarles un poquito acerca de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Bernabé, ya el pastor nos lo explicó la semana pasada. Era un levita de la tribu de Leví. Era tío de Marcos. Pero leyendo un poquito, yo no sabía, a pesar de que fui católico en los tiempos pasados. Es un santo, los católicos lo tienen como un santo, San Bernabé. Entonces hay una iglesia
Mejor no les digo porque si no se van a ir para allá, ¿verdad? Entonces, no, pero sí. Entonces, la Iglesia Católica lo tiene como santo. Así nos vamos a quedar para que no sepan dónde está la iglesia. Dice que Iconio está en Asia Menor. Dice que ahí vivían colonos, frigios, judíos y romanos. Ahora se conoce como Turquía en la actualidad. Se conoce como Turquía. Ciudad sede se llama Konya. Entonces, cuando nos hablen de Turquía, acuérdense, allá anduvo Pablo y Bernabé predicando el Evangelio. Amén. Pero nos damos cuenta que su misión de Pablo era a los gentiles. O sea, nosotros. Ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante cómo Dios, por medio de Pablo y de Bernabé, se inclina más hacia nosotros. Y hay mucha bendición. Así como nos encontramos los $100 y me regalaron los $100, así hay mucha bendición para nosotros. Si creemos realmente en el Dios que vive, hay mucha bendición. Sí, amén. Amén. Dice que llegaron y lo primero que hicieron es entrar a la sinagoga, como de costumbre. Entonces vemos que Pablo tenía la oportunidad de entrar a las sinagogas y sabía hablar muy bien en las sinagogas. Entonces dice que le dieron la oportunidad de predicar, le dieron la oportunidad de leer en la sinagoga. Y dice que hubo muchas personas que oyeron la palabra y que creyeron en el uno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. O sea, mucha gente se convirtió al Evangelio, así como nosotros, que nos convertimos al Evangelio. Somos poquitos, pero ¿sabe qué? Las batallas no se ganan con multitudes, se ganan con calidad. Amén. Con personas que realmente amen a Dios. Amén. Entonces, estamos en la lucha. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo final. Nuestra meta final es Cristo Jesús. Amén. Estoy un poco nervioso, hermanos, no se crea. Estaba escuchando en la mañana de personas famosas que cantan el himno nacional y hay un cantante que tiene el micrófono y se ve cómo le tiembla la mano de cantar un himno nacional. Imagínense estar aquí parado en la presencia del Todopoderoso. Amén, gloria Señor. Amén, hermano. Entonces las piernitas sí están temblando, pero Dios nos da la fuerza. Amén. Amén. Al versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Como siempre hay alguien que nos va a poner en duda. Siempre hay alguien que nos va a decir, ¿sabe qué? Ellos están mal. Dice que los judíos, los rebeldes, los desobedientes, los que son celosos, los religiosos. Hay personas que son celosos en su religión. Entonces vienen y ponen en contra a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? A los hermanos nuevos que apenas se habían convertido al cristianismo. Entonces vienen y empiezan a poner cizaña, como nosotros. Como les digo, yo soy primera generación y cuando les hablamos a nuestras familias, ¿qué es lo que hacen? No, dice, ustedes lo están engañando, le están dando el dinero al pastor. Es lo primero que nos dicen, pero nos damos cuenta que no es cierto. ¿Verdad que no? El pastor nos da dinero a nosotros. No se crea. Entonces, vamos al tercero, versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra en su gracia, dice, concediendo que se hicieran por las manos de ellos. ¿De quiénes? Señales y prodigios. Esto prueba que el poder divino de Dios estaba con ellos. Cuando realmente confiamos en el Señor, Dios está con nosotros. Hay veces, bueno, yo lo he visto de esta forma, hay veces decimos tenemos fe,
Pero ¿qué dice la alabanza que cantamos? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Eso lo diría el Señor. Amén. Le diríamos a la montaña que se quite y se moverá, ¿verdad? Entonces quiere decir que si le decimos a la montaña que se quite y no se mueve, no tenemos fe, ¿verdad? Es algo complicado. Porque decimos, no, pues sí tenemos fe, pero no creemos realmente en el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces dice que ellos se detuvieron ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primeramente los judíos llegaron y empezaron a meter cizaña, pero nos damos cuenta de que no lograron su cometido, de desviar la mente de los hermanos nuevos que habían aceptado a Cristo. Por eso ellos se quedaron mucho tiempo. Y dice que en ese tiempo hubo muchos milagros. ¿Quién ha visto un milagro en la iglesia de ustedes? Amén. Amén, gloria a Dios. He visto, bueno, del tiempo que yo estoy acá he visto muchos milagros. Uno de ellos aquí está presente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos al versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. El 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Y el 6. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Liconia, y a todas las regiones circunvecinas. Dice que el versículo 4 dice que la gente estaba dividida. En la actualidad estamos igual. Hay muchas divisiones. Hay personas que en verdad creen en lo que la palabra dice y hay personas que no creen. Hay personas que les gusta estar en la mentira. Hay personas que les gusta estar en la mentira. Cuando nos damos cuenta, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero creen en otras cosas. Creen que primero hay que pedirle a otra persona para que vaya a esa persona y le diga a Cristo Jesús que te dé tu bendición. Entonces, siempre hay divisiones. Hasta la fecha estamos en divisiones. Entonces, el versículo 5, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a pasar. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, nos damos cuenta que aquí los que siempre tenían el odio hacia los cristianos son los judíos. Los judíos iban y corrompían a los gentiles. Les metían cizaña, ¿para qué? Para ir en contra de la verdad. O sea, de los que predicaban la verdad. Dice que, ¿por qué? Porque primeramente los que apedreaban, los que tenían por ley esto eran los judíos. Eso lo ejecutaba muchas veces cuando por lo general se castigaba la blasfemia. Entonces vemos que sí eran los, bueno, aquí nos dice eran los judíos, pero los judíos siempre iban y metían cizaña. Ellos no metían sus manos, ellos no hacían las cosas, pero buscaban a otras personas para hacerlo. Amén. Y entonces el 6, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Liconia, y a todas las regiones circunvecinas. Aquí hay algo que me encontré y me gusta mucho. Dice, Listra y Derbe son ciudades de Liconia, y era la ciudad en la cual vivía Loida y Unices y Timoteo. Eso está en Hechos 16.1. ¿Alguien me puede buscar Hechos 16.1? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Amén. Segunda de Timoteo 1.5.
Eso nos da a saber que ahí en Listra había judíos. Ya había una población pequeña de judíos. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Entonces nos damos cuenta que ahí, en esa ciudad, ahí vivía Timoteo y su abuela. O sea, ¿cómo llegaron ahí? ¿Quién sabe? Pero nos damos cuenta que ahí ya vivían judíos. Ahí ya vivían judíos y que esas personas amaban la palabra. Amaban la palabra. El 7 dice: y allí predicaban el evangelio. Les hablaron de las buenas nuevas. Ahí predicaron el evangelio. Vamos al 8. Muchas Biblias tienen un subtítulo, dice: Pablo es apedreado en Listra. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Quién? El cojo, el cual, fijándole en él sus ojos. ¿Los ojos de quién? Del cojo. Y viendo que tenía fe. ¿Quién tenía fe? Para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Este milagro ya lo vimos en Hechos 3, Hechos 3:1. ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la puerta hermosa, que había un cojo? Este milagro, ¿qué nos damos cuenta? Que ahora Pablo estaba haciendo los milagros que Pedro estaba haciendo, que Dios estaba con él. Por eso les digo, ¿quién ha visto un milagro? Bueno, yo he visto a alguien ser liberado por espíritus inmundos. No he visto ver un cojo levantarse. Pero nos damos cuenta de que aquí, más adelante nos vamos a dar cuenta de que la gente se queda asombrada al ver lo que está pasando, al ver los milagros que Dios hace. Pues le digo, por eso le pregunto, ¿ustedes han visto eso? ¿Han visto un milagro? Yo sé que ha pasado milagros por los testimonios que ha habido en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a asombrar, porque ya sabemos lo que Dios puede hacer. Ya sabemos lo que Dios puede hacer. Si dice su palabra que Dios levantó un muerto de 4 días, ya no hay asombro para nosotros. Pero aquí vemos que más adelante vamos a ver que la gente sí se queda asombrada con lo que pasa. Amén. Amén. Vamos a leer el del 11 al 12. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Primeramente, leyendo Pablo y Bernabé no entendían lo que hablaban, porque esa lengua licaónica dice que era de una región del sur de Asia Menor. Entonces era una región de un pueblo muy pequeño. Yo me imagino que es como allá les voy a poner un ejemplo. En mi pueblo se habla el náhuatl. Entonces no mucha gente entiende el náhuatl. Entonces aquí nos damos cuenta de que la gente decía, leamos una vez más, el 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Entonces nos damos cuenta de que Pablo probablemente no estaba entendiendo lo que hablaban ellos. Y luego vamos a leer el versículo
el 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Nos damos cuenta de que al ver este milagro que había pasado, la gente se alborotó. Pero ¿qué es lo que pasó? Querían ofrecerle sacrificio a Pablo. Hay veces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ellos entraron en una región pagana, en una región donde adoraban a otros dioses. Pero al ver lo que estaba pasando, ellos pensaron que eran sus dioses los que habían hecho el milagro. Y miraban a Pablo y a Bernabé como dioses. Entonces, al ver el milagro tan grande, dijeron, pues vamos a hacerle fiesta. Dice, trajeron toros y guirnaldas. Guirnaldas son esas cosas que, como ahí en el Vallarta, no sé si han visto un Vallarta nuevo que acaban de poner. En los postes pusieron unos alambres con plásticos colgando. Esas son las guirnaldas. Entonces, adornaron rápido el templo y iban a hacer fiesta. ¿Qué pasa después? El trabajo del sacerdote consistía en guiar al pueblo a la adoración de los hombres que ellos pensaban que era Dios. Vamos a ver qué pasó. El 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, dense cuenta lo que acaba de pasar. Ellos sabían que lo que iban a hacer esas personas de ese pueblo no era lo correcto ante los ojos del Señor. Porque los iban a idolatrar. Los judíos, ahora nos damos cuenta que los judíos son más, creo que son hasta más idólatras que éramos nosotros. Porque primeramente siguen en su ley y de ahí no los mueven. Si dice la palabra que el pueblo el cuerpo de Moisés no lo encontraron, y luego nos damos cuenta más adelante en Judas que dice que un ángel y el diablo lucharon por el cuerpo de Moisés. Si hubieran encontrado ese cuerpo, probablemente hasta santo ya lo hubieran hecho, por lo que Moisés fue para ellos. Entonces, nos damos cuenta que esos ya eran idólatras. Dice que Pablo, al darse cuenta, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgaban sus vestidos? El rasgar el vestido es un gesto judío que expresa repudio e indignación. No les gustó lo que iban a hacer. Había un rey que se llamaba Josías. Es un rey muy joven. Entonces dice que ellos, cuando él llegó al reinado, iban caminando sin rumbo. Pero dice que un día entre las pertenencias del templo encontraron un libro. Y dice que se pusieron a leer ese libro. Cuando escuchó el rey Josías lo que decía el libro, dice que rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todo lo contrario, lo que a Dios le agradaba. Está en Segunda de Reyes 22 del 10 al 11. Segunda de Reyes 22 del 10 al 11. Ahí es. Hay muchos versículos de esto, del rasgar. ¿Por qué rasgaban el vestido? ¿Por qué rasgaban sus ropas? Como les digo, es para expresar enojo, porque no les gustó lo que iban a hacer. Eso es aquí a Pablo, que lo iban a idolatrar. Segunda de Reyes 22, 10, 11.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: hasta ahí, nada más lo que quería mostrarles por qué es que rasgaban sus vestidos. Porque, como les digo, era indignación que ellos sentían acerca de que por algo que no les gustaba. Entonces, el 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. El 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de vuestras vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Vean, Pablo lo que les está diciendo, aquí Pablo lo que les está diciendo, lo que les dice, Pablo lo vuelve a decir un poco más adelante. Alguien me puede buscar Hechos 17, 24 y 25. Ahí más adelante. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Amén. Amén. Pablo más adelante en Atenas vuelve a usar este mismo lenguaje que está usando aquí y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres. O sea, lo que Pablo les estaba diciendo, que ellos venían de parte de Dios, que eran hombres igual como ellos y que adoraran al Dios vivo, a Jehová Dios. Puesto que este pueblo era pagano, que no tenía el conocimiento de Dios, el Dios de los hebreos, Pablo recurrió al conocimiento racional. Les dijo que hay un solo Dios. Y ahora nosotros lo creemos, que hay un solo Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El 16, 17 dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Vamos a volver a repasar el 16. Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Dice la palabra que dice la palabra que Dios a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, Dios vino para su pueblo, para los judíos, pero no le conocieron. ¿Qué quiere decir? Que entonces los gentiles andábamos en nuestros propios caminos. Pero lo que quiere decir aquí es que también nosotros mirábamos las bendiciones que Dios mandaba hacia nosotros. Las mismas bendiciones que le mandaba a su pueblo, que son los judíos, es las mismas bendiciones nos mandaba a nosotros. ¿Por qué? Dice que también Jesús lo dijo, que el sol sale para todos, para buenos y malos. Entonces, ahora no hay excusa, nosotros no tenemos excusa para decir: no, pues no existe Dios. ¿Quién manda la lluvia? Dios. ¿Se acuerdan cuando mandan a matar los 450 falsos profetas de Baal? ¿Qué le adoraban? ¿Qué le pedían a Dios? Que mandara fuego, ¿verdad? ¿Y quién fue el que mandó el fuego? Jehová Dios. Los otros dicen que estuvieron luchando desde la mañana hasta pasando mediodía y no hubo nada. O sea, no hacen nada. Entonces,
Hay mucha gente que dice, no, es que Dios no existe. Entonces, ¿quién manda la lluvia? Vea lo que dice la palabra. ¿Alguien me puede buscar Romanos 1, 18 al 20? Aquí nos está diciendo que no hay excusa. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Dice que lo que de Dios se conoce, todo lo conocemos. ¿Cómo lo manifiesta Dios? Mandándonos las bendiciones. Amén. Pero ahora, nosotros, los judíos siguen y seguían en su ley. Algunos ya se convirtieron a Cristo y siguen a Cristo, pero unos siguen en su ley. Pero nosotros como gentiles, dice la palabra, que hacemos cumplir la ley para testimonio para el mundo. O sea, nosotros cuando venimos y buscamos a Dios, amamos a Dios, nos entregamos a Dios, hacemos cumplir la ley todavía para testimonio del mundo. O sea, Dios viene, manda su bendición, aunque nos dejó nosotros, como dice, que no. Vamos a leer otra vez. Es el 16. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Aunque nosotros anduvimos en nuestros propios caminos, pero venimos ahora y nos entregamos al Dios, a Jesús, reconocemos a Dios como nuestro Salvador, entonces nosotros somos testimonio para el mundo. ¿Por qué? Porque creímos en el que manda la bendición. Romanos 2, 13 al 15. Ahí adelantito, hermana. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ahora nosotros, antes Dios nos excluyó, pero ahora nosotros en el conocimiento de Dios aceptamos a Cristo. ¿Qué somos? Hacemos cumplir la ley todavía nosotros más que los judíos, aunque sin ley. Es un poquito complicado esto, pero Cristo nos ama. Amén, gloria a Dios. El 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, sí lo lograron. Sí lograron que no les hicieran sacrificio. El 19 dice, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si le ponemos atención a esto, quiere decir que ellos también andaban persiguiendo a Pablo. O sea, vea desde dónde fueron. Desde Iconio y Antioquía. O sea, Antioquía, bueno, si se van por donde se fue Pablo, predicando es lejos. Probablemente dieron la vuelta, está más cerca. Pero de todos modos está lejos. Imagínense. Estaba meditando en esto. Supuestamente los judíos se conocían la ley de Dios. Vamos a los 10 mandamientos. Vea, ¿qué pasó aquí con los judíos? Dice que llegaron y corrompieron a los hermanos para que lo apedrearan. ¿Qué pasó aquí?
Aquí rompieron 2 de los mandamientos, de los 10 mandamientos que Dios nos dio. O sea, si ellos conocían la ley a la perfección, sabían lo que dice Éxodo 20. ¿Cuáles mandamientos? Son estos. Éxodo 20:13 dice, no matarás. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, no mataron a Pablo, pero era la intención. Entonces quebraron estos 2 mandamientos. Supuestamente conocían la ley. Quebraron estos 2 mandamientos. ¿Qué dice Éxodo 20:13? No matarás. Y el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué hicieron? Hablaron falso testimonio. O sea, sin pensarlo, aquí rompieron 2 de los 10 mandamientos. 2 de los 10 mandamientos. Y conocían la ley. Hay veces yo medito en esto, estaba meditando en esto y digo, aún así Dios los sigue amando. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que orar todavía por ellos. Es un mandato de Dios. Ojalá Dios tenga misericordia por ellos. Por algunos ya los tuvo, al igual por nosotros. Pero hay que orar por ellos. Que dice, al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Pero al que te bendijere, entonces gloria a Dios por ellos. Porque es el pueblo de Dios, aunque son rebeldes, Dios aún los sigue amando. Igual hacia nosotros, Dios nos ama. Hay veces no lo creemos, pero sí Dios nos ama. Amén, hermanos. ¿Dónde estábamos? Vamos al 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Quiere decir, pobre Pablo. ¿Sabe por qué? ¿Alguien de ustedes ha recibido una pedrada? No, ¿verdad? Les voy a platicar qué se siente. Se siente bien feo. Yo un día me dieron una pedrada y casi me matan. Imagínense, este hombre dice que lo apedrearon y creyeron que estaba muerto. Estaba yo estaba viendo una predicación, y este muchacho, él dice que él cree que él sí fue muerto. Leyendo estos estudios, como que no nos dice que sí él estuvo muerto. Pero de todas formas, se siente feo. Imagínense, al otro día dice que lo metieron a la ciudad, se levantó al otro día y se fue a predicar. Todo mayugado el pobre, pero ahí iba predicando. Hay veces nosotros, hermanos, nos pega una gripe, nos duele un pie o una uña se nos cae y ya no queremos venir a la iglesia porque nos sentimos enfermos. ¿Ustedes creen que este hombre no iba adolorido? Dice la palabra que era el otro día. Si nos pegamos con algo en la cabeza, ¿qué nos pasa? Se nos hacen unas bolas. Me imagino que así iba, porque ellos le tiraron a matar. No eran 2 niños ahí aventándose piedritas, no, era un montón de gente. ¿Qué hacían? ¿Cómo mataron a Esteban? Lo lapidaron prácticamente, lo tapan, porque dice que rodeándole, o sea, le movieron lo que le habían tirado, se levantó, se sacudió el polvo y dijo, hoy sí, seguimos. ¿Cuál era su meta de Pablo? Predicar el evangelio. ¿A dónde quería llegar? A su meta final, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta nosotros? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Hermanos, estamos pasando momentos muy difíciles en la actualidad. Estamos pasando unos momentos muy difíciles. No sé si se dieron cuenta. Hoy tembló en el Perú. Estamos viendo guerras, rumores de guerras. Estamos viendo enfermedades. Hoy Corea va a cerrar sus fronteras porque se están llenando otra vez de COVID. Viene otra vez. Hay un virus que anda dando por acá en el estómago. Mucha gente se ha sentido mal. Mucha gente ha llegado a los hospitales. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está a la puerta. Amén, gloria a Dios. Amén. Estaba platicando con un amigo hoy en el trabajo. Él no conoce de la palabra. Y me dice, yo siento, no conoce la palabra, pero creen en Dios. Dice que creen en Dios. Dice, oye, dice, yo siento que en cualquier rato Dios nos va a pegar una buena sacudida. ¿Y saben qué? Yo también lo creo. ¿Sabe por qué?
Estamos en unos tiempos bien difíciles. En la mañana hace mucho frío y en el día nos estamos muriendo de calor. Sí. ¿Qué quiere decir? Parece que estamos en Alaska y después estamos en California, ¿verdad? No, son tiempos malos. En México hablaba con mamá, mucho calor ahí. No han sembrado. ¿Por qué? Porque no ha llovido. ¿Y qué pasa si no llueve? No hay siembra. ¿Y qué pasa si no hay siembra? No hay comida. ¿Y si no hay comida? En otros países mucha gente se está muriendo de hambre. Hermanos, entonces estamos viendo de que la promesa de Dios se está cumpliendo. La promesa de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. ¿Sabe qué? Y no es para que nos dé miedo, es para que estemos alegres. Amén, gloria a Dios. Amén. Leamos la palabra, metámonos a leer la palabra, creámosle a Dios, vengamos a la iglesia, congreguémonos como dice la palabra y estar alegres porque ella viene Gloria a Dios. y se va a casar con su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Somos nosotros, hermanos. Nosotros, gloria a Dios. Ajá. Mi tema de hoy es este. Hermanos, busquemos de la palabra. Aquí este hombre casi da la vida. Más adelante, si le seguimos leyendo más adelante, da la vida por predicar el evangelio. ¿Y ese evangelio para quién es? Para nosotros, para buscar a Dios. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Predicar el evangelio. Lo poquito que entendamos, lo poquito que sepamos, que se nos quede. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o un Cristo te ama. Hay veces la gente lo necesita. Hay veces la gente lo necesita. Yo cuando tengo la oportunidad siempre le digo a mis amigos, Cristo nos ama. Leamos su palabra, oremos. Sigamos, hermanos. ¿Dónde estábamos? El 21. 20, ¿no? Sí, dice, pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se salvó Bernabé de las pedradas, ¿verdad? Se salvó. Hermano pastor, tengo una pregunta. ¿Hay algún versículo a donde diga de la vida de Bernabé? ¿Qué pasó con él? No, ¿verdad? ¿O la historia? No. Bueno, yo estaba leyendo un poquito acerca de él en su religión y dice que fue decapitado también. No, bueno, Pablo sí nos habla más adelante. Se cree pues, pero de Bernabé no nos dice nada. Pero gloria a Dios por él, porque también andaba luchando para extender la palabra. Sí, amén. Porque se andaba metiendo en lugares muy peligrosos, paganos, donde la gente se mataba por cualquier cosa ahí. A donde dice que le hablaron en lengua licaónica. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en nuestros países, cuando van a predicar el evangelio, a mí me consta, los testigos de Jehová iban a predicar el evangelio allá en los pueblos, allá los sacaban a balazos, como quiera que sea. La gente está cerrada en su idolatría y no pueden hablar de otro Dios. Piensan que le están hablando de otro Dios, pero nos damos cuenta de que no es así. Entonces esta gente así les pasaba, los maltrataban, pero gloria a Dios por ellos. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Hoy ando lejos. Aquí nos damos cuenta de que ya volvieron otra vez. Ya vienen de regreso de predicar el evangelio. En estas ciudades donde los querían matar, volvieron ellos a volver a predicar el evangelio. Ya venían de regreso. Dice que llegaban a las iglesias para dar ánimos a los hermanos, porque nos es necesario dar ánimo. El 22. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto igual es para nosotros, hermano.
estamos bien cómodos acá en la iglesita. Pero más adelante, así como vemos las cosas que están sucediendo, más adelante se va a prohibir esto. Así es que, hermanos, aprovechemos el tiempo, leamos su palabra, metamos con el Señor, para cuando se llegue el tiempo de que Dios venga, estemos preparados. Eso también pasó También Jesús, cuando resucitó, dice que se presentó vivo a darle ánimos a los discípulos. Hechos 1:3. Regresemos a Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Aquí es cuando Jesús ya había resucitado, viene, se les presenta y les empieza a hablar del reino de Dios, porque ya había padecido. Él ya había padecido. Igual aquí dice y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, hermanos. Luchemos por entrar en ese reino espiritual. El 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron en el Señor a quien habían creído. Aquí vemos que ellos empiezan a poner pastores en las iglesias. Amén, hermanos. Hoy sí ya vamos a terminar. Dice: de regreso a Antioquía de Siria. 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Qué bendición tan grande, ¿verdad? ¿Cómo se han de haber sentido? Regresaron de donde empezaron, logrando su objetivo, predicar el Evangelio. El 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande a los gentiles!, ¿verdad? Gloria a Dios por Pablito, que a él fue encomendado. El 28, ya vamos a terminar. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vemos que aquí termina el 14. Les pido una disculpa, estoy muy nervioso, hermanos, a pesar de que me preparé, pero créanlo que sí es un poquito complicado. Pero como les digo, mi mensaje de esto es: hermanos, vamos a pasar por tribulaciones, pero no desmayemos, siempre estemos atentos a la palabra, dándole gracias a las personas que predican el Evangelio. Gracias, pastor, por darnos la oportunidad una vez más. Y un aplauso al Señor, hermanos. Él vive.